Muy buenas tardes, noches, de madrugada. Bienvenidos a la primera clase que se sube a YouTube. Esto es para los grupos tanto de matutino como vespertino. Recuerdo que estamos en el bloque uno, es la segunda tarea. Y el tema que vamos a ver es categorías históricas. Aquí puse 7 puntos que vamos a ver el día de hoy y que es únicamente como la antesala o la introducción o el apoyo a sus apuntes que van a ser el transcurso de la semana. Esta semana, de alguna forma, como ustedes bien saben, les tengo que volver a recordar por todos los medios. Las tareas se entregan todos los viernes a las 18:59 minutos, quizás a las 19 horas. Después del 19:01 ya no recibo ninguna tarea, así manden 20,000 excusas, nada. ¿Sale? Vamos a ir despacio. En este caso vamos a ver de alguna forma el tema de espacio. Obviamente tiene que ver con las categorías históricas. Todo va enlazado, ¿sale? Una pregunta que se hace en el espacio es dónde ocurrió. Los sucesos históricos que de alguna forma sabemos por los libros, por la escuela, por el internet, que nos han platicado los maestros inclusive de matemáticas, de biología, siempre nos se refieren a un espacio, o sea, en un país, en una colonia, en un continente, hasta en un planeta, ¿no? A eso se refiere el espacio. El punto número dos es el tiempo, cuándo ocurrió, y aquí se divide en dos partes, en cronología y periodización. ¿Qué es estos dos puntos que se desprenden de cuándo ocurrió? Pues de alguna forma la cronología es una línea del tiempo, si ustedes quieren verla así. O sea, en algunos casos, yo les comento a mis alumnos y alumnas que hacemos una línea del tiempo y si la ponemos solamente de esta forma, si ustedes se dan cuenta, aquí está el 50, a partir de aquí a mi lado derecho es la historia moderna. Aquí en el año cero nace Cristo. ¿Sale? Entonces los historiadores dicen que cuando nace Cristo, a partir del año uno después de Cristo, se considera una historia moderna. Y antes de Cristo, no sé si ustedes han visto alguna película, algún documental que dice hace o antes de Cristo, de alguna manera se refiere obviamente a la historia antigua. Casi por lo regular tenemos hasta 8 o 10 siglos antes de que naciera Cristo. También se le conoce como el periodo de los imperios, el imperio chino, el imperio japonés, hasta el imperio maya de alguna forma, ¿no? Se ven en estos siglos antes de que naciera Cristo en el año cero, ¿sale? Yo le llamo el tumbaburro de la historia en cuestión de tiempos porque muchas veces me han preguntado, ¿cómo sabemos qué es historia antigua? ¿Cómo sabemos historia moderna? Pues es bien sencillo. De hecho, ustedes cuando empiecen a trabajar en líneas del tiempo, siempre les voy a pedir por favor que pongan el año cero donde nace Cristo. A partir de lo que nace Cristo, es el siglo en el que estamos ahorita, el siglo XXI, historia moderna. Antes que naciera Cristo, o Chuchín, obviamente es historia antigua, ¿sale? Bien, entonces periodización, hablamos de un año, de meses, de semanas, de siglos, de lustros. A eso se refiere el tiempo. Vamos con el punto número 3. En el punto número 3, fíjense que aparece un tema, pues de alguna manera muy interesante, porque cuando ustedes vayan en quinto semestre, llevarán la materia de estructura socioeconómica y política. Y como bien lo dice aquí, son aspectos sociales en la historia. Igual, obviamente, modelos económicos. ¿Esto a qué se refiere? Yo sé que para muchos y muchas ahorita se han de estar dando de topes, no sé ni qué carajo está diciendo ese profe. Bueno, ya poco a poco se darán cuenta que los aspectos sociales en la historia se refiere, un ejemplo lo voy a poner, ¿sale? Vamos a hablar del movimiento de independencia. La historia va a investigar cómo estaba constituida la sociedad. Había ricos, había pobres, quiénes eran los más jodidos, quiénes eran los que de alguna forma tenían el dinero del mundo, este, una estratificación social desde lo que es clase alta, clase baja y clase media. Obviamente alguien si sabe de lo que estoy hablando me dice, ah, no es cierto, profe, cuando inicia en el siglo XIX lo que es el socialismo y el capitalismo, o sea, después de la revolución industrial es cuando son la lucha de clases, sí, pero si ustedes se dan cuenta hay un periodo de la historia de México que vamos a ver
lucha de clases o de castas, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿ok? Bien, en el punto número 4 hablamos de duración. Aquí me estoy refiriendo que es temporalidad de los hechos o sucesos. De alguna manera, yo lo podría decir como cuánto duró, por ejemplo, en el caso de la independencia de México. Como ustedes bien saben, acaba de pasar el 15 de septiembre, que obviamente chisme de la historia, saben ustedes que pues el grito no debería ser el día 15 sino el día 16, ¿no? Nada más que un señor que se llama Porfirio Díaz, que por aquí está, pues él, su cumpleaños, dice, pues vamos a festejar en grande y pues el grito de independencia ya se quedó hasta ahorita. Yo de verdad, fíjense, bueno, me he preguntado como historiador, como científico social, ¿por qué ningún presidente hasta ahorita, ya han pasado bastantes presidentes, pues échenle desde que el señor asume la presidencia allá por a finales del siglo XIX, dura casi 30 años su mandato, pues cuántos presidentes no han pasado, ¿no? Hasta los más canijillos que hemos tenido, y pues nadie se ha atrevido a cambiar la fecha del grito de independencia. Habrá que cuestionar e indagar un poquito más. Por cierto, haciendo una pequeña pausa, se han de preguntar por qué tengo estos personajes a un lado de mi pintarrón y por qué otros no. Ahorita que termine de explicarles esto y que pase a la segunda parte, que es ya la última parte del bloque 1, para que de alguna forma les dé algunos anuncios, que si no me da tiempo se los daría el jueves, ¿sale? Pero bueno, me voy rapidísimo. Entonces, duración, ya hablamos entonces que es la temporalidad de los hechos, ¿no? O sea, cuántos años duró la Revolución Mexicana, cuántos años duró la independencia de México, a eso se refiere, el tiempo que dura un suceso histórico. Hay sucesos que obviamente sabemos que duran hasta un día, ¿no? Que se me ocurre que, por ejemplo, al día de que desaparecieron a los 43 normalistas, pues ocurrió en una noche y ya pasaron más de 6 años aproximadamente, pero el suceso fue en una sola noche. A eso se refiere esto que dice duración. Sale, voy al punto número 5, que es la coyuntura. Miren, en la coyuntura se refiere principalmente, no voy a darles tantas vueltas para que me entiendan mejor. Trato de hacerlo más sencillo de ustedes porque no sé que es más difícil por acá que ahí en clase, en el saloncito. Pero bueno, aquí en la coyuntura siempre van a intervenir factores económicos, sociales y políticos. ¿Qué es esto? Bueno, que de alguna manera cuando estamos ante un suceso histórico, que sabemos que de alguna manera va a sucumbir en la historia de un país, en este caso que estamos en México, bueno, pues algunos factores como los económicos y sociales, así como los políticos van a intervenir. Aquí faltó poner también la religión. Obviamente que cuando estamos hablando de sucesos históricos y que aparece la coyuntura, hagan de cuenta que es una como la mancha de la política, de la religión, que se mete así vorazmente en ese suceso. O sea, no, el pueblo no siempre va a ser la guerra, el movimiento de independencia, de la revolución, todos esos movimientos armados, obviamente tiene que haber alguien que patrocine, que traiga las armas, que traiga los cartuchos, que lleve la comida, que lleve el transporte, que traiga los caballos. Bueno, en este caso intervienen algunos factores, o sea, este se llama la coyuntura histórica. ¿Ok? Bien, vamos al punto número 6, donde hablamos de actores de la historia. Miren, aquí bien chistoso, porque cuando todavía hace un año daba yo esta clase, todavía en vivo y en directo, les hacía una pregunta que tiene que ver con una pregunta de examen. Creo que ya les di 3 preguntas de examen y se las estoy respondiendo. Les decía yo a mis alumnos y alumnas, ¿quiénes son los actores de la historia? Indirectos y directos. Bueno, pongo a Francisco I. Madero, que por cierto no lo tengo aquí. A Francisco I. Madero se le conoce como el apóstol de la democracia. Una frase genial de Francisco Indalecio Madero es sufragio efectivo, no reelección. Si alguien me dice, ¿y eso qué carajo significa, profe? Bueno, que don Francisco I. Madero, hay un libro que se llama La sucesión presidencial. Si pueden leérselo, chavos, chamacas, de verdad se los voy a recomendar muchísimo, que hace don Francisco y Madero, ¿no? Pero bueno, entonces un ejemplo de un actor de la historia es Francisco y Madero. ¿Dónde participa este señor? En la Revolución Mexicana.
¿Es un actor directo? Sí. ¿Por qué es un actor directo? Porque obviamente él es el que, les platico chisme para que vean cómo se entrelaza la historia. Resulta ser que Francisco I. Madero ya andaba peleando prácticamente las elecciones para ser presidente de México, pero Porfirio Díaz en aquel entonces no cedía. Entonces va a llegar un periodista que se llama Krillman y Krillman le va a preguntar a Porfirio Díaz si México ya está preparado para una democracia. Entonces se le barre a Porfirio Díaz y dice que sí, y le toma la palabra Francisco y Madero y se lanza en contra de él. Prácticamente un actor directo es Francisco y Madero, un actor indirecto en la historia es Francisco Villa, o su nombre real es Doroteo Arango, que nace en Durango. Si hay tiempo, luego les platico por qué se pone Pancho Villa, ¿sale? Pero ¿por qué un actor directo? Porque él es el que promueve que se hagan elecciones y quitar a Porfirio Díaz. ¿Por qué Pancho Villa es un actor indirecto? Porque Pancho Villa era un robavacas, era un bandido, lo agarra la revolución y lo invita a estar de los buenos, hipotéticamente, Francisco y Madero, y lo vuelve obviamente, o sea, después de andar de forajido y de andar a salto de mata a Francisco Villa, pues obviamente le da un lugar Francisco y Madero, lo trae de alguna forma, lo trae a la causa de la revolución, y con ello obviamente se convierte en un actor directo y un indirecto Francisco Villa, porque obviamente él no tenía nada que ver en la revolución, pero pues ya después se hace la división del norte, los centauros del norte, y bueno, ¿ok? Entonces ya queda claro, directos, actores directos que intervienen y los que por alguna circunstancia los agarra el movimiento, ¿ok? En este caso son actores de la historia. Y luego vamos al punto 7, fuentes de la historia. Pregunta de examen también. Les pregunto cuáles son las fuentes de la historia más conocidas aquí en México, y bueno, una de las principales, la Constitución de México, los tratados que tenemos, el de Ayutla, el de el de Tuxtepec, el de la Noria, y si vamos al de la de Independencia, tenemos los de Reforma ya por 1857, y aquí les platico un chisme de las constituciones que tenemos, que son fuentes históricas, obviamente escritas, porque ahorita les platico el chisme, dejen antes de que se me olvide todo. Tenemos obviamente libros, fotografías, mapas, que son fuentes históricas donde de alguna forma nos platican algo del suceso histórico, de alguna forma, cómo esos documentos, cómo esos objetos, cómo esas cosas intervienen obviamente en la historia de nuestro país. En este caso hasta vestidos, monedas, retratos, muebles, casas, inmuebles, todo eso que tenga que ver con la historia son fuentes de la historia. Ahora sí, si algún día a ustedes les pregunta cuántas constituciones ha tenido México, tenemos 5 constituciones. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero el chisme es, la primera es la de 1800, la de 1812, conocida como la de Cádiz, la de 1824, conocida como la Pepa. Bueno, se escucha medio feo, pero porque ese día el nombre era el día de las Josesas, ¿no? De las Josefas o Josefas, no lo sé. Luego viene la del 30 y la 1812, 1824, 1836, 1857, que se le conoce como la ley de reforma, y la última es la de 1917. Tenemos 5 constituciones obviamente en México. Aquí alguien me preguntaba también que si los sentimientos de la nación y los documentos que se firmaron allá en Apaxingán con nuestro generalísimo Morelos, si entran o no. Miren, para mí, yo como historiador siento que lo que fue la famosa constitución de Apaxingán sí entraría. Desgraciadamente, pues después de que la hace Morelos, pues lo van a fusilar allá por Ecatepún de Morelos, ¿no? Desgraciadamente, es una historia muy triste, pero luego también se las comento. Ok, estamos entonces cerrando con fuentes de la historia, y por último, en esta semana vamos a empezar a ver lo que son las escuelas de historicistas, la escuela marxista, así como la escuela de los anales con doble N, que ya les había yo comentado el día jueves. Con esto estaríamos casi cerrando obviamente el bloque número 2, y les platico así brevemente para que se den una idea de lo que van a investigar en la semana. Les voy a dejar investigar qué es la escuela historicista, dónde nace, quiénes son sus precursores,
así como en la escuela marxista. Creo que ustedes de alguna forma ya han oído hablar de Carlos Marx. Obviamente se le conoce como el padre del socialismo, que en alguna ocasión alguien, no recuerdo ahorita de verdad, pero había un profesor que nos comentaba en historia que para él el primer socialista fue Chuchín, Jesús de Nazaret. No les voy a platicar mucho de él porque ya lo conocen, pero chequen la filosofía que comentaba Jesús de Nazaret y obviamente era casi todos por igual, ¿no? Entonces el socialismo, ya que ustedes poco a poco lo vayan entendiendo, se van a dar cuenta que es algo similar. Bien, entonces hablamos un poquito de la escuela marxista, que sí me gustaría principalmente tocar estos temas el jueves, ¿sale? Escuela historicista, escuela marxista, escuela de los anales, que ya les di una pequeña embarrada la vez pasada que nos vimos con Lucien Freck y Marc Bloch, que son los, obviamente, los que inician este acumulación de documentos históricos, como se los dije así en el chisme, escuela de los anales con doble N, anales de anaqueles, son como los que tenemos aquí alrededor, que van acomodando la historia. Entonces es parte de la tarea del bloque 1 y estaríamos cerrando obviamente con algunas preguntas y unas cuestiones que obviamente se los haré saber en el transcurso de la semana o de alguna forma de la investigación que ustedes vayan a hacer, ¿ok? Bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Nos estaríamos viendo el día jueves por Meet. Obviamente ya cada grupo en su respectivo horario. Yo les hago llegar a Classroom. Los que no pueden entrar a su correo institucional, pues obviamente lo haríamos llegar por mi correo personal que a otra vez les vuelvo a repetir y se lo voy a seguir repitiendo. Disculpen que sea así, pero de verdad que me hacen sufrir. Si ustedes en su correo personal no me ponen su nombre completo, su grado y su grupo, yo batallo mucho y de verdad que si hay documentos que no vienen datos, los lanzo a la fosa común. No, de verdad hay mucho trabajo para estar buscándolos. Entonces, si ustedes ponen sus datos completos, grado y grupo, ya fregamos, chavos. ¿Sale? Entonces, de mi parte es todo. Gracias.